El Gobierno no tiene ningún problema, ninguno, para que las leyes que el Grupo Parlamentario de Podemos ha presentado como iniciativas en el registro puedan ser tramitadas en cuanto haya presupuesto. Ningún problema. O sea, no es un problema de diferencia en el fondo, porque además gran parte de los contenidos de esas leyes están en el decreto ley que en estos momentos va camino del Consejo de Estado. Es decir, lo dijimos desde el primer momento, es que compartimos gran parte de los contenidos y de los objetivos que tienen esas leyes y que tienen que ver con la emergencia social de la vivienda, con la pobreza energética, con la pobreza alimentaria, con cualquier tipo de pobreza, ¿no? Por lo tanto, ningún problema sobre los protagonismos a la hora de quién presente la iniciativa, ninguno. Vuelvo a repetir, es exclusivamente un problema formal. Los presupuestos del año 2016 prorrogados, es decir, sin presupuesto nuevo, no cabe ningún compromiso que lleve obligaciones económicas, sencillamente, pero no porque uno no quiera, porque uno no puede. Porque se puede decir, no, es que te puedes llevar el dinero de otro sitio ahí, pero si ya has conocido y sabido que en el año pasado, en el mes de septiembre, ha habido que dejar de pagar la farmacia porque no había presupuesto. Estamos hablando de cantidades tan enormes que impiden que un presupuesto prorrogado admita nuevos compromisos de gasto, ¿no? Tanto le traslado, no tenemos intención ninguna de vetar nada, y menos aquello con lo que compartimos. En el momento que haya presupuesto no hay ningún problema en que se presenten. Sí es verdad que lo he dicho también desde el principio, que me gustaría que las cosas las podamos hablar, porque es complicado exigirle al Gobierno que cuando presente una iniciativa previamente la hable con los grupos y cuando las presentan los grupos no la habla con el Gobierno. O sea, bueno sería que lo que utilicemos como argumento lo utilicemos todos, pero manifiesto de verdad mi mejor voluntad, mi compromiso, no solo con Podemos, con cualquier grupo que presente iniciativas con que éstas se puedan tramitar. Pero hay un mínimo de normas que las tenemos que respetar.